Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. ¿Dónde hay que mirar? Un saludo muy cordial, bienvenidos. Aquí estamos en lo mejor de cada casa, una semana más en M95. Estamos viviendo el verano y hacer una charla distendida, pues bueno, de alguna manera puede distraernos un poquito de este sopor veraniego que algunos lo llevamos muy mal. El verano no nos gusta mucho precisamente por eso. Pero bueno, de todo tiene que haber a lo largo del año. Hoy quiero hablar, o queremos hablar, de literatura y de otras cosas, porque vamos a conocer mejor a una persona de Marbella, una escritora, decoradora. Ella se llama Encarna Urbano Ortiz. Recientemente publicó un libro, que es este, que tengo aquí en mis manos, Hacia el horizonte, ese es el título, Hacia el horizonte, Marbella entre los senderos del 19. Una novela histórica donde se relatan hechos reales, otros inventados, donde hay personajes que son también reales, antepasados de la autora, políticos, personas de la sociedad marbellí y por supuesto también personajes inventados para dar la trama de ficción. Encarna, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, a la llamada de poder contribuir para que la gente conozca gran parte de la historia de nuestro pueblo. Pues vamos a hablar de tu libro. Tú has venido a hablar de tu libro, pero has venido también a hablar de otras cosas. Por ejemplo, queremos conocer a Encarna Urbano Ortiz, empezando por la niña Encarna. Tú naces en Marbella, eres hija de un personaje muy popular, Paco el del Faro. Exacto. Paco Urbano, pero que le llamaban Paco el del Faro por algo especial, ¿no? Sí. Mis abuelos eran los colonos, los padres de mi padre eran los colonos de la finca del Faro, que es donde está ahora el Parque de la Constitución. Entonces ahí nació mi hermana Carmen, que era la mayor de los hermanos. Y mi padre, a raíz de que empezó a trabajar ahí con su madre y con su padre, ya fueron conocidos todos como, primero Carmen del Faro, que era su madre, y luego ya mi padre heredó, digamos, el nombre de Paco del Faro. Y tu hermana era Carmencita del Faro, sí. Porque el resto de los hermanos habéis perdido lo del Faro, ¿no? Bueno, mucha gente todavía, a mi hermana muchas veces le siguen nombrando como Carmelita la del Faro, a mi hermana Carmen. Luego los amigos de mi hermano Juan y todo, cuando hay algunos que dicen, estos son los del Faro, estos son fareros. Eso sí se sigue un poco manteniendo. Una familia numerosa. Sí, tú eres la pequeña. Sí. Y además te llevas con Carmen, te llevabas un montón de años. 18 años. 18 años. Curioso. Curioso. Cuando tú naciste ya, bueno, entonces no era mayor de edad con 18, había que esperar a los 21. Exacto. Pero bueno, que había una diferencia sustancial, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia, la verdad que fue una infancia bonita, porque yo fue de los niños que hemos logrado, todavía podemos contar que hemos jugado en la calle. Hemos jugado con los vecinos, hemos estado correteando por el Parque de la Alameda, hemos estado disfrutando de los grupos de amigos pequeños que hacíamos juegos en común. Y también yo, pues como me llevaba muy poco con mi sobrino Kiko, también he disfrutado de los juegos con mi sobrino Kiko y sus amigos. Y entonces ha sido una infancia, en ese sentido ha sido una infancia feliz. A pesar de que yo, debido a cosas que nací con el corazón, que decían que el corazón, pero luego resultó ser la circulación, pues tenía que visitar mucho a los médicos, pero tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque siempre pude hacer vida normal, o sea, que no fue tan duro. Entonces, pues, la verdad que sí fue, yo estuve, aunque no tenía hermanos de mi edad, porque mis hermanos me llevaban años,
Mi hermano Juan me llevaba 7 años, que era el más pequeño, después venía yo. Yo sí tuve la suerte de que mi hermana se casó pronto y tuvo los hijos jóvenes. Entonces mis sobrinos eran como mis hermanos, porque yo estaba con ellos para todo. Claro. Bueno, tú que eres de mi edad, sí, un poquito mayor que un yo, poquito. unos meses nada más, 6 meses en concreto. Bueno, yo en diciembre... Tú eres de diciembre y yo de mayo del año sí. siguiente, o sea, 6 meses. Bueno, quiero decir que tú eres de la época de las pandillas. Exacto. Cuando las pandillas se reunían o nos reuníamos en la Alameda. En la Alameda. Cada banco era de una pandilla. Exacto. Sí, es verdad. O en la avenida, cuando estaba la avenida tan bonita, llena de árboles también. Con rosas. Sí. Y exactamente, le llamaban la avenida de los enamorados. Claro, que tiré la primera piedra quien no cortó alguna vez una rosa, allí, con intención amorosa. Exacto. Curioso. O quien no se le declaró allí a alguien. Yo tuve esa suerte. A mí hubo un chico que se me declaró allí en la avenida. Claro, Encarna, ten en cuenta que en esa época se hacía una especie de ritual, de cortejo, sí. de seducción, Hoy día se ha perdido todo eso. Eso se ha perdido. Hoy se va a piñón fijo. No hay problema, ¿no? Hay cosas que sí están bien, que se haya cambiado un poco, pero hay otras que se ha perdido ese romanticismo y esa galantería tan bonita que había. Pero en otras cosas sí hemos avanzado, en otras cosas sí era necesario tener un poco más de libertad. Sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo que en tiempos pasados nunca fueron mejores, se dice, sí. En algunas cosas quizás sí, pero en la inmensa mayoría no. Los tiempos avanzan y sobre todo avanzan las mentes. Sí. Aunque yo últimamente tengo mis dudas porque recientemente cuando ha sido el tema de ¿cómo se llama esto?, del orgullo del LGTBI, pues se ha constatado una vez más cómo hay un retroceso, cómo hay personas que por su condición sexual hoy día siguen teniendo persecución, sí, todavía. Reciben una paliza, en fin, sí. Una cosa increíble que sigue ocurriendo en el siglo XXI, por lo tanto siempre hay que reivindicar que los derechos conquistados no se pierdan. ¿A qué colegio fuiste? Yo fui al colegio de las monjas, el que está aquí abajo en el castillo. El primero que hubo, claro. El primero que hubo. Yo jugué mucho en la plaza de San Bernabé, creo que se llama. Sí. Sí, que ese colegio se abrió en el 53. Sí, gracias a don Rodrigo Bocanegra, creo que fue. Sí, fue el impulsor del colegio y cada año cuando era, no sé si el cumpleaños o el santo de don Rodrigo, el colegio organizaba una fiesta en honor del mentor, ¿no? Que había sido él. Cuando tú fuiste, ¿había niños y niñas? En principio sí, cuando yo era pequeña sí, porque estaba Sor Hortensia, que Sor Hortensia tenía una clase de chicos. Entonces yo a los primeros cursos que fui, que yo era muy niña, porque a mí me metieron en el colegio de las monjas con 3 años, desde los 3 años estoy allí. Y yo me acuerdo de Sor Hortensia, que era también la que nos preparaba para la comunión, tenía una clase de chicos, ya luego se quitó, ya solo quedaron las chicas después. Claro, porque en aquella época además había hermanas de María Auxiliadora, salesianas, que vivían en Marbella. Sí. Yo creo que hoy día ya la congregación no tiene no, una hermana ella, o dos, ¿no? Entonces las salesianas eran las que nos daban clase, porque las salesianas, yo me acuerdo que era una de ellas era bióloga, otra estaba preparada en filosofía y letras, o sea, estaban preparadas, eran monjas preparadas. Sister Pilar, que le llamaba Sister Pilar, pero era Sor Pilar, daba inglés, pero Sor Pilar daba inglés por una manera muy light, pero las demás profesoras, yo me acuerdo que eran muy buenas. Sor Conchita, eran profesoras y a monjas. Ahora no, ahora lo que tienen, las monjas viven, pero los que tienen son licenciados o profesores para dar clases que no pertenecen a la orden. Bueno, más tarde el colegio de María Auxiliadora compartía profesorado con el instituto. Sí. Había profesores del instituto que daban clase también en el colegio de María Auxiliadora. Exactamente. Estaba el que daba latín, que era, ahora no me acuerdo el nombre, uno que daba latín, un profesor que daba latín, y también otro que daba física y matemáticas. Sí, Bernardo. Exacto. Bernardo. Y el otro Don sería Bernardo, Francisco, el otro, Javier sería. Yo sé que era del norte de España y fue muy famoso.
fue muy famoso también. Bueno, yo recuerdo que sí, que Bernardo efectivamente compartía ambos. Bueno, cuando terminas el bachillerato, tú te decides por los oficios artísticos. Bueno, yo el bachillerato no lo hice como tal. Yo lo que cogí es, porque a mí me cogió la enseñanza de cambiar a la EGB. Ajá. Entonces, yo hice sexto y séptimo, pero sexto y séptimo, cuando llegamos a séptimo, vino una ley que las personas que teníamos, porque yo tuve que repetir un año debido a las enfermedades que tuve más de pequeña, entonces tuve que repetir un año. Entonces tuve que estar obligada, digamos, a hacer el graduado escolar. El graduado escolar, la primera vez que yo lo hice, o aprobabas todo o no aprobabas nada. Entonces tuve que repetirlo hasta conseguir aprobarlo todo. Y fue en Málaga cuando yo ya me decido a que lo hice en Málaga también, que íbamos Ana Bocanegra y yo todos los días a Málaga. Entonces ahí ya, cuando yo vi que en Málaga podía yo tener más salida, pues me enteré de lo de la decoración, de que se podía estudiar decoración en la escuela de Antonio Cañete. Entonces lo que era, digamos, era como una especie de bachiller pero artístico. Y es lo mejor que me pudo pasar, porque yo estuve allí 5 años y me preparé de muchas materias. Y con ello decoración. La escuela de artes y oficios, de artes aplicadas, creo artes que era, aplicadas y oficios artísticos. Y oficios artísticos, situado en el Ejido. En el Ejido. Zona universitaria al lado de Magisterio, de Peritos también. Y frente a Económicas. Frente a Económicas, un lugar muy, muy frecuentado, además con un ambiente estudiantil que había en Málaga en esa época. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Efectivamente. Muy bueno, muy bueno. Yo desde luego estuve residiendo también allí con monjas, porque mi padre decía, no, tú te vas a un sitio donde no te vayas por ahí y tienes que estudiar y sacarme los estudios, si no te vienes para acá y como tus hermanos a trabajar. Entonces me metieron en la residencia de la Virgen de la Inmaculada, que es la que le llamaban siempre, estaba en calle Victoria y la han llamado siempre el servicio doméstico. Ahí estuve los 5 años. Y la verdad que estuve muy bien, yo estuve allí muy bien. Aquellas monjas eran muy respetuosas, no se metían en nuestras vidas privadas, ni se metían nada, y yo la verdad que allí estuve muy bien. Encarna, ¿tú recuerdas los comedores universitarios? Sí. Recuerdo que costaba el menú a mediodía 60 pesetas. 60 pesetas, qué barbaridad. Y el desayuno me llegó a costar a mí, no sé si era 6 pesetas, no, 5 pesetas si era en la calle, pero si era allí en la escuela era 3 pesetas. Pero además costaba 60 pesetas y el primer plato se podía repetir. Podía repetir el primer plato, no el segundo. Y por la noche costaba un poquito más, pero era un menú realmente de lujo, ¿no? No, pero buen menú. Muy bien, estaba realmente muy, muy bien. ¿Qué descubres tú en la decoración? Porque después empiezas a hacer diseños decorativos en Marbella, en Fuengirola, en Estepona, en toda la costa. ¿Qué es lo que tú descubres en la decoración para decir, aquí está mi vida? Yo lo descubro antes de hacerlo, porque yo me animé a hacerle los escaparates a mi hermano Juan en la tienda. Y cuando cambió, que tenía la tienda pequeña, la tenía en el Pasaje, cambió a la tienda que estaba en la calle Estación, que va hacia la Plaza Los Naranjos. Empieza a ir la nueva tienda, que era más grande, y entonces yo empecé a hacerle los escaparates allí. Entonces mis hermanos se animaron mucho porque les gustaban cómo se lo hacía. Entonces ya es cuando empecé yo a descubrir que en la decoración podía yo tener mi mundo. Como siempre me gustó el arte, siempre me gustó. Entonces yo cuando estudié, yo estuve muy animada allí porque aprendí modelado, aprendí talleres de muchos tipos. Y aparte, a partir en tercero, ya empiezas a introducirte en lo que era la decoración en sí. Entonces cuarto y quinto era para hacer proyectos, y la verdad que estuve también allí, te preparaban muy bien porque eran clases muy prácticas. Tú colaboras posteriormente con un despacho de arquitectura, bueno, con uno o con dos. El primero fue estuve en Fuengirola con el despacho de arquitectos. En el microcolumbí te viene el señor con que estuve yo allí, que ahí es donde yo me despejé mucho con el AutoCAD. O sea, ese hombre
yo le agradezco mucho porque me cogió muy novata y sin embargo con él aprendí mucho el tiempo que estuve. Y luego también estuve, que también aprendí muchísimo, me enseñó muchísimo, porque siempre se aprende, siempre, con Álvarez Llela, que era en Monda, que tenía el estudio en Monda, y estuve yo también con él allí. Pero donde más trabajé fue para las tiendas de decoración, que le hacía yo los proyectos de decoración. Entonces una de las tiendas que yo le agradezco mucho que contaran conmigo fue Doña Concha de San Pedro de Alcántara. Y allí conocí a Elda. Esta señora era vasca, pero era una señora con grandes ideas decorativas. Entonces lo que necesitaba alguien que le hiciera sus ideas, se las plasmara en los proyectos. O sea, que tenía la idea, pero no la categoría artística. No, en eso ella lo que decía, es lo que me falta, pero tenía muy buenas ideas. Entonces yo le hacía los proyectos. Y con esas personas estuve bastante tiempo. Luego también conocí también aquí a otra decoradora, también que era la del Marbella Club, Isabel Borbón. Y con esa señora hice muy buenos proyectos. Muy buenos proyectos también con ella. Bueno, en Marbella una especie de leyenda era Jaime Parladé. Sí, lo escuché hablar. Era un punto de referencia innovador que trajo ideas muy nuevas que no se conocían en Marbella, ¿no? Yo, desde luego, este señor lo escuché hablar a mi primo Paco Ortiz, que es de San Pedro, que vive en San Pedro, y con él fue el que practiqué mucha delineación, porque me dijo, prima, vente para acá que te voy a enseñar, y me enseñó cómo se podía delinear los planos de topografía y todo eso. Y a él sí se lo escuché yo hablar de Parladé, a mi primo. A mí me resulta muy llamativo que alguien domine el dibujo técnico. Yo en el bachillerato era un desastre con el dibujo técnico. Bueno, en aquella época también se utilizaba el tiralíneas. Sí, yo aprendí así. Métodos un poquito, digamos, precarios, comparados hoy día donde hay una técnica extraordinaria, ¿no? Sí. Yo aprendí así, con bigotera y las tiralíneas y todo eso. Y luego ya cuando apareció el Rotring, eso fue la ventaja que tuvimos. Fue la revolución. Eso fue una revolución. Porque claro, con el tiralíneas había que romper más de una lámina porque se ponía todo perdido. Era difícil. Exacto. Tú ahora tienes una academia donde enseñas dibujo técnico y enseñas también dibujo artístico. Sí, pero sobre todo en el curso lo que enseño o sea, estoy para darle clase a los niños de primero y de segundo de bachiller. Luego también me vienen algunos de arquitectura y me vienen algunos de ingeniería, pero estos chicos lo que vienen es pobre de base en el diédrico, que es tan fuerte. Entonces yo sí le doy esa base, porque es la base que se da en primero y en segundo de bachiller. Y entonces, afortunadamente me han aprobado. Afortunadamente me han aprobado todos los que me han venido de ese nivel. Encarna en esas líneas de dibujo técnico, en esos diseños que lo mismo sirven para plasmar en la realidad después el que un edificio se sustente y no se caiga, ¿no? Está ahí dibujado. ¿Se puede encontrar poesía? Sí se puede encontrar. Sí, ¿no? Sí se puede encontrar. Yo muchas veces cuando le explico a los chicos el diédrico, que el diédrico lo descubrió un francés en el siglo XIX precisamente, y el diédrico tiene 4 planos, de los cuales solo se ve el primero, solo es visible todo lo que está en el primer plano, todo se basa en las proyecciones. Pues yo ahí, cuando yo explico muchas veces a los niños, saco un poco de lo que es ya no tanto la realidad, o sea, lo poético, como la sensibilidad para que los chicos aprecien una cosa muy importante, que una cosa que no se ve no significa que no existe. Entonces muchas veces se me van las ideas en el sentido positivo y lo comparo con Dios. Digo, esto es, pues mira, se ve lo del primer diedro, pero se ve lo que pasa en el tercero, en el cuarto y en el segundo no se ve, pero existe. Unas retas infinitas. Entonces, lo comparo un poco con las creencias que tenemos nosotros, o por lo menos tengo yo, de fe, para que se valore que una cosa que no se vea no significa que no existe. ¿En qué momento llegas a la literatura? A literatura yo he estado siempre escribiendo.
porque yo de pequeña, siempre cuando estaba malilla, cualquier resfriadillo de nada, me dejaban en la cama, entonces yo me tenía que distraer con algo. Mis sobrinos estaban en el colegio y mis amigos también, y entonces yo lo que hacía era, con la acuarela, me entusiasmé mucho con la acuarela, en aquello yo sola iba dando, y así fui aprendiendo, conforme fui más mayor fui dando más perfección a las manchas que yo hacía, y también escribía, y escribía poesía, escribía relatitos cortos, en la mente de una niña, con personajes de niños, todo eso lo escribía yo desde pequeña. Y la poesía también hice mucha poesía, sobre todo hice mucha poesía ya más mayorcita, cuando tenía 26 años falleció un gran amigo mío en un accidente de coche. Y ahí fue mi rama poética, fue para él, toda. Entonces escribí muchos poemas, muchísimos poemas que los tengo guardados, eso evidentemente los tengo guardados. Pero más joven, me entusiasmé leyendo algunos temas de poesía. Por ejemplo, me gustó mucho García Lorca las novelas de García Lorca. Y también para mí Hernández fue un gran poeta. Para mí el preferido es Hernández. Aunque también leí de Machado, todo lo que nos decían en el colegio, que podíamos leer en literatura y eso. Pero para mí el que más me impresionó fue Miguel Hernández. Pues casi coincidimos plenamente, porque para mí, cuando yo leí Poeta en Nueva York, me resultó precioso, una cosa extraordinaria, como descubrir otro universo, como descubrir otro número. Poeta en Nueva York, eso es una cosa magistral. Y desde luego la poesía de Miguel Hernández, teniendo en cuenta que fue una persona que murió muy joven, y la madurez que tenía a la hora de escribir, y bueno, y el valor que para mí tiene, porque ese hombre estaba cuidando cabras o ovejas, y sin embargo él se dedicaba, mientras que cuidaba a esos animales, porque el padre fue, bueno, si conoces la trayectoria un poco, sí. El padre fue bastante malo con el hijo y no lo dejaba que se desarrollara de forma cultural. El hecho de que tú hayas sido una niña con mala salud de hierro, que entiendo que así es tu salud, mala salud de hierro, ¿te llevó a ser una niña mimada? No tanto, porque mi madre era una mujer, primero que tenía que estar trabajando. En mi casa siempre he visto yo a todo el mundo trabajar muchísimo, a mis hermanos, a mi padre, a mi madre. Entonces a nosotros nos cuidaba mucho mi tía Frasquita, que se quedó viuda y se vino con nosotros, y fue realmente la que estuvo más tiempo conmigo y me crió. Pero porque mi madre estaba siempre pendiente de mí, evidentemente, pero tenía que trabajar mucho, en la que estaba en la carnicería, en las matanzas se dedicaba a hacer todo lo que era la charcutería para la carnicería. Entonces mi madre no le dio tiempo a mimarme. A mi madre no le dio tiempo a mimarme. Sí estaba muy pendiente de mí, me quería mucho, porque yo he tenido la suerte de tener unos padres que me han querido mucho, pero yo siempre lo que he visto en mi casa, mucho trabajo. La gente trabajando muchísimo. Entonces mi tía sí me mimaba. Para mi tía yo era la preferida. Y mi abuela también, que vivía con nosotros, también estaba muy pendiente de mí. También, pero era más el hecho de estar pendiente de mí que el darme mimo. Yo recuerdo la carnicería que estaba tu hermano al frente, ¿no? Mi hermano Paco fue Paco estaba al frente. El mayor. Yo recuerdo de niño que iba a comprar los filetes, y recuerdo que eran 3 filetes de 25 pesetas. O sea, los filetes tenían precio, sería por el tamaño, el peso. Sí, pero yo me acuerdo que siempre comentaban mis padres de que habían inspectores que venían a las carnicerías muy continuamente para comprobar que todo estaba en perfectas condiciones y con los precios puestos y todo. Y era tiempos de Franco, Sí, claro. Que no era todavía la democracia. Yo conocí los tiempos últimos. De finales de los 60, principios de los 70, y se me quedó grabado eso, que era un filete, o por lo menos el que mi madre me encargaba, un filete de 25 pesetas. Supongo que variaría, ¿no? Yo me imagino que sí, depende del tamaño, lo que sea, serían céntimos o lo que sea, pero sí es que tenía que tener el precio fijo.
Eso era una cosa que tenía ahí un precio para que el inspector cuando llegara se fuera sin levantar ningún acta. Bueno, en los últimos años, Encarna, tú has publicado a través de la editorial Algorfa y en colaboración muchas veces con Josefina Arias, una serie de cuentos siempre con el carácter de ser solidarios. Sí. Todo lo que se ha vendido ha sido para colaborar con ONG, con organizaciones Exacto. que prestan ayuda a personas que lo necesitan. Siempre, o sea, y además ahora me ha dicho Josefina que para septiembre tenemos que preparar otro. Entonces pues ya le dedicaré su tiempo en ese momento, porque ahora mismo también tenemos que estar con la continuación de este libro. Que justamente vamos a profundizar un poquito en este libro, que lo pongo otra vez aquí para que se vea. Aquí lo tenemos, El Horizonte. Este es un libro que tengo que decir que se lee muy bien, uno se divierte, es muy ameno, está muy bien enfocado en el sentido de que tiene descripciones naturalmente de personajes, de lugares, pero son las mínimas descripciones precisas en irse por las ramas y hay mucho diálogo. Uno está como si se introdujese presencialmente en esas charlas que los personajes están teniendo entre ellos y a veces entre ganas de preguntar o de observar algo, ¿no? ¿Cómo has conseguido esa naturalidad en los diálogos? La naturalidad en los diálogos, yo siempre me ha gustado mucho el teatro, de escribir teatro. De hecho, lo primero que escribí fue un teatro que fue La señorita Clara, porque los diálogos es donde yo desarrollo más las dudas que pueda tener el lector para contestarle preguntas y respuestas que puedan tener el lector, preguntarse cosas que un personaje lo hago como el que interroga y el otro personaje el que contesta, o el que uno plantea una cosa y el otro personaje, y entonces me meto un poco cómo sería, cómo el lector podría informarse mejor y más sencillo de todo lo que lleva la trama del libro. Entonces, pues por eso el diálogo para mí es una buena herramienta. En este libro tuyo aparecen dos personajes reales, uno que es el comisario de la Inquisición, en el capítulo que dedicas al trapiche del Prado, y que se llama Moyano, de apellido. Pero es que aparece un personaje que es Josefa Puertas, sí, que sería mi madre era Josefa Puertas. Josefa Puertas era mi tatarabuela. Pues mi madre también era Josefa Puertas. Pues podría ser prima, porque eran todas Josefas. Sí. Eran muchas Josefas las que había. Entonces pudo ser parienta o sea, nosotros somos parientes seguro. Por seguro, parte de los Puertas seguro. Seguro. Porque los Puertas además acostumbran a ser familias lejanas por aquí o por allá, pero siempre hay alguna conexión. Sí, sí, sí. Y Josefa Puertas, yo lo que he visto en todos los parentescos que he buscado, gracias, esto Fernández Álvarez, sí, Fernando Álvarez me ayudó mucho con ello. Y digo, hay que ver la cantidad de Josefas que hay. Entonces, si tu madre era Josefa Puertas, pero esta es mi tatarabuela, que sería familia, era tatarabuela, que a lo mejor podría ser. Pues seguramente. Eso es cuestión de mirarlo, los hermanos, porque también los hermanos que aparecen de mi bisabuelo eran reales. Cuando tú te decides pasar del cuento o de la obra de teatro de ese sainete en 6 actos que escribiste también para Algorfa, decides pasar a la novela, ¿por qué te sitúas en el siglo XIX y con tus antepasados? Porque podrías haber hecho una historia totalmente de ficción, ¿no? Sin embargo, te vas por esa rama. Pues debido a mis sobrinos, los pequeños, que yo le di clase, a 6 años, una cosa así de 6 años, pues yo tengo en la cómoda que tengo en la entrada, pues tengo las fotos de todos los antepasados, como así lo dejó mi madre. Y entonces los niños siempre preguntaban que quién eran los que estaban en la foto. Entonces yo les explicaba que quién eran los que estaban en la foto, que eran los bisabuelos, que eran los abuelos, que a ellos, digo, ¿qué me toca a mí tu bisabuelo? Digo, pues ahora mismo no te puedo relacionar porque tú eres sobrino nieto mío, pero que ya le explicaba yo. Entonces ellos me decían, tita, ¿y por qué? Y venga a preguntar, digo, mira, lo voy a poner todo por escrito para que lo tengáis para vosotros. Entonces este libro nació para yo hacerlo con la familia solo, o sea, para hacerle un libro a mis sobrinos nietos y a todos ellos.
Entonces, hablando con Josefina un día en la oficina de Andrés Baena, Andrés, cuando vio los cuentos, esto, lo otro, dice: ¿por qué no te animas a hacer algo, esto, lo otro? ¿Tienes algo escrito? Digo: no, yo tengo unos inicios para tener una novela para mi familia de la historia de mis antepasados y dejárselos a ellos como un regalo, como un legado. Y dice Baena: bueno, ¿y por qué no lo intenta? Lo vemos y ya vemos cómo funciona, cómo va escribiendo tú ese libro, y a lo mejor, pues mira, pues se publica. Digo: sí, pero tengo que recopilar datos del siglo XIX, que es donde se podría ubicar. Y entonces ya él me recomendó, dice: bueno, están los libros de don Fernando Alcalá, hay un libro que es Marbella de ayer, que ese libro te puede venir muy bien. En fin, que ya empecé. También gracias a internet pude sacar un montón de tesis de historiadores de aquí de Marbella, y ya se pudo hacer el libro. En este libro, la persona que lo lea se va a encontrar, por ejemplo, mucha información de cómo estaba la sanidad en Marbella, sí, en ese siglo XIX, que sería un reflejo de cómo estaba la sanidad más o menos en toda España. Situación precaria, con métodos donde la sangría todavía se llevaba a cabo. Sí, sí. De sangrar, un método tan bárbaro como ese, pero que sí, era una especie de panacea, hasta que llega la jeringuilla, que tú lo sí, la cuentas jeringuilla, ahí. los inventos de aquel tipo, todos. Todo y el progreso. ¿Cómo definirías tú, una vez que has investigado, que has recopilado datos, cómo podríamos catalogar esa sanidad del siglo XIX, de mitad del siglo XIX? Precaria, aunque era todo a base de hechos de cosas naturales. Pues estaba el curandero, la figura estaba el curandero, pero eran verdaderos sabios. Aunque... Hoy lo decía esto porque hoy, cuando se habla de curandero, es un poco sentido peyorativo. Sí, Sin embargo, en esa época el curandero era una persona respetada que sabía de hierbas. Muy bien, pero era un experto en hierbas, en tratamientos de hierbas, y luego ellos, como aprendían cómo funcionaban esas hierbas, era a base de tener las experiencias con ellas. O sea, que tampoco tenían ellos una gran documentación que les pudiera guiar. O sea, el mérito que tenían era tremendo. En el caso de Manuel, del personaje Manuel, que era primo de mi bisabuelo, este hombre todo lo aprendió gracias también a que estuvo de mancebo en la botica, pero él luego estaba continuamente con las hierbas. Según me contaba mi hermana Carmen, tenía un campito, un terrenito, y ahí siempre se le veía allí plantando hierbas, manipulando con las hierbas y tratando con ellas. O sea, fue un hombre que era un sabio, terminó siendo un sabio. Entonces, ese personaje a mí siempre me impresionó, por eso le quería contarle a mi sobrino toda esta historia. A mí me resulta muy interesante también el retrato que tú haces de la condición que tenía la mujer en aquel momento, que por ejemplo no iba a la escuela. Exacto. Iban los niños, ellas no iban, que cuando uno de los personajes va a firmar un documento oficial ante una autoridad, se sorprende esa autoridad de que lo escriba el nombre y no tenga que poner una cruz. Exacto. Porque la inmensa mayoría de las mujeres no sabían firmar. Sí, no, las mujeres nada. Y se dedicaban a parir, a tener un hijo detrás de otro, y cuando le decían que ya era peligroso por la edad tener, alegaba que es que el marido no había manera de contenerlo, aquello era un toro bravo. No, aquello que va, además... Qué cosa tan terrible, ¿no? No, sí, tremendo. O sea, una mujer estaba para parir y para cuidar a los hijos y al marido, no tenía otra. Y las que tenían que trabajar era porque tenían que ayudar a la familia, y eran costureras, o eran también se dedicaban a cuidar enfermos, pero porque hacía falta el dinero, sino a cuidar hijos y a marido. Y el marido era el que tenía, el marido decía: aquí tenemos que estar hoy, quiero estar contigo esta noche, y tenías que estar, no podía haber un no. Una manera de que los niños de esa época alcanzasen estatus social y profesional era dedicarse a ser mancebo de farmacia, sí, o bien oficial en una barbería. En una barbería. ¿Por qué tenían tanta importancia los barberos? Porque los barberos también eran sanadores. O sea, ellos se dedicaban a todo lo que es la boca,
o sea, todos los cuidados de la boca, pero no solo eso, también hacía, mi bisabuelo realmente tenía a 2 oficiales en la barbería para que se dedicara a que los señores clientes estuvieran atendidos a nivel del cabello, de las barbas, del cuidado como peluquero. Pero él se dedicaba exclusivamente a ir a los sitios donde lo llamaban, para los partos, para la sangría, para el que venía con problemas de muela. Él se dedicaba todo exclusivamente a la sanidad. ¿Por qué? Porque era mucha la demanda de gente y eran pocos los médicos y pocos los enfermeros que existían. Entonces, todos los que eran barberos y curanderos y cuidadoras eran los que hacían las labores que pueden hacer hoy un ATS, un dentista, los ojos también, o sea, lo que eran las cuestiones de que tenían orzuelos, muchos orzuelos había. ¿Por qué? Porque la gente no tenían mucha limpieza, entonces se frotaban los ojos y había muchos orzuelos, muchas infecciones en los ojos, y todo eso lo que era el barbero el que se dedicaba a ello. Es curioso porque, digamos, las fuerzas vivas de la localidad eran el farmacéutico, que en tu caso se llama Bartolomé. Sí, ese es un personaje creado. El curandero, que en este caso era Manuel. Estaba también la curandera con la que él aprendía, que se llamaba Lola, sí, que era gitana. Yo quiero reflejar el mundo gitano en mi libro, porque los gitanos en aquella época eran verdaderos curanderos también, eran muy buenos. De hecho, para que un médico, y con el racismo que habría en aquella época, mandara a sus enfermos a las curanderas para que le ayudaran a sanar, había bastante demanda en ellos. O sea que muchos médicos mandaban vete a Lola, o vete a Reme, o vete, que te va a curar esa culebrilla, o que te va a solucionar esa. A lo mejor salían enfermedades en la piel y todo eso. Eran las gitanas las que estaban cualificadas, o los gitanos. Sí, ahí tú reflejas en tu novela cómo sí que había cierta discriminación, sí, o interés en que ambas etnias no se mezclasen cuando este chico se enamora de la hija de la curandera. Exacto. Pero ya está ella comprometida según el rito gitano, y no hay forma de que eso se pueda romper, y ese amor no puede seguir adelante precisamente por ese convencionalismo. Exactamente. Y ahí la tía Remedio es la que impide todo eso, porque era la que, digamos, no solo conservar las costumbres suyas, sino también el miedo que suponía de que su sobrina fuera entusiasmada con un chico castellano, como le llamaban, castellano, que eran payos, pudiera jugar con los sentimientos de la sobrina. Que ese también existía sí, como en el libro reflejo, que existía. Ellos se vuelven locos por nuestras niñas, pero luego con quien se casa son con los de su clase. Ahí quiero reflejar también la discriminación que sufría esa raza. Otra cosa que tú retratas muy bien, que en realidad ya en el siglo XX sería objeto de tumultos, de Semana Trágica, que eran los soldados de cuota. La eterna guerra africana, que sí, España siempre ha estado de guerra en África, y los que iban a combatir eran los que no tenían dinero. Exacto. Los que tenían dinero pagaban a un soldado de cuota que se decía que iba en su lugar, y la familia pues tenía algún dinero a cambio de dar carne de cañón, ¿no? Sí, sí. Una injusticia histórica que tú retratas ahí muy bien también. Sí, no, esas cosas sí, a mí las cosas que yo me impresionan a niveles sociales y a niveles de que se discrimina a algún tipo de sector, bien por pobreza, bien por raza o por condición, me da igual, que haya una discriminación, porque al final somos todos personas, al ser personas somos todos igualados. Entonces, esas discriminaciones siempre habrá alguna referencia en algunos escritos míos, siempre. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer la novela? Hacer este libro, yo como nada más que he podido contar con mi tiempo libre, y debido a los niños, que me dedico mucho a la enseñanza del dibujo técnico, pues solo he podido hacerlo en mi tiempo libre, y me ha cogido 6 años.
6 años. 6 años. Entre investigación y Entre redacción. investigación y luego escribirlo. Pero claro, este es el comienzo, Sí, este es el comienzo. porque viene la segunda parte. Lo que no me ha cabido ahí. Todo lo que no te ha cabido aquí. Ujú. Bueno, tú sabes que se dice muchas veces que las segundas partes Sí, no fueron buenas. no acostumbran a ser buenas, excepto la película El Padrino. Sí, ahí que fueron Que magníficas. es igual de buena, la segunda parte y la tercera. Espero lo mismo. Claro, porque eso te voy a preguntar, si en realidad esto será una trilogía. Bueno, una trilogía como tal no quiero que sea. Yo quiero acabar. Este libro empieza con la historia de mi bisabuelo y del primo, que es este primero, y luego continúa mi bisabuelo. Y mi bisabuelo, ¿cómo yo sigo la rama de mi bisabuelo? Porque para mí es un hilo conductor fantástico, porque mi bisabuelo luego se fue al Ángel. Entonces ya, al irse al Ángel, ya puedo hablar de la vida, cómo se formó el Ángel, la historia del Ángel y de San Pedro de Alcántara, que bien importante es. Yo San Pedro le tengo mucho cariño porque yo empecé a aprender con mi primo los dibujos en San Pedro, y San Pedro para mí es muy entrañable. Entonces también quiero reflejar todo ese nacimiento de esa colonia. Entonces era colonia, ahora es pues lo que tenemos, que es impresionante de cómo se ha desarrollado, y te tiene que seguir desarrollándose, por supuesto. Y entonces esa historia quiero yo plasmarla a través de también mi familia. Un personaje de tu novela es también el alcalde José María Marín, Sí. el ciudadano Marín, como se hacía llamar. ¿Quién fue el ciudadano Marín? Porque fue un personaje muy particular y muy curioso Sí. del siglo XIX. Sí, él era de Setenil de los Vinos, de las sí, bodegas. de las bodegas. Él era de allí y se casó con una chica de aquí de Marbella y después se casó con otra marbellera. Entonces ya él forma aquí su hogar. Y era un hombre muy inquieto a nivel cultural, porque era poeta también, y también era un hombre que quería que se mejoraran las cosas en Marbella. Tenía un empeño grande en que se mejorara mucho las cosas en Marbella. ¿Por qué? Porque la gente, había mucha suciedad en las calles, los niños jugando con las pedradas, había ciertos accidentes y muchos cristales que podían estropearse, las calles estaban sucias, la gente tiraba en el agua a la calle. Entonces él quería arreglar un poco la urbanidad en los ciudadanos de Marbella. Entonces escribió muchos bandos, pero lo hizo de manera tan drástica que se buscó amigos y enemigos. En el caso, yo cuento un caso ahí en la novela muy drástico, fue un empleado que tuvo mi bisabuelo. Entonces yo prefiero que ya el lector lo lea, pero que ahí fue muy significativo. Pero ese alcalde quiso lo mejor para este pueblo. Bueno, hay que decir que el ciudadano Marín era familia por parte de madre de Fernando Alcalá, De Fernando Alcalá. del Sí. historiador y profesor de dibujo También. Que efectivamente, bueno, él tenía incluso parte de la correspondencia de este hombre, Sí. como antepasado suyo, y bueno, pues yo creo que fue quien lo dio a conocer. Era un personaje olvidado en Marbella. No, pero había mucho que agradecerle a ese hombre. Sí. Sí. Yo creo que sí, que fue un personaje distinto, diferente a todo lo demás, y con un civismo impropio de la época, ¿no? Que diríamos que se había adelantado a su tiempo. Sí, era un poquito adelantado a su tiempo. Claro, por eso terminó mal en el sentido de que terminó aborreciendo la política. No, y se cerró en su casa a dedicarse a lo que le gustaba también, que era poesía, y a escribir sobre las ideas liberales y todo aquello. Fue la verdad que tenemos que agradecerle, porque fue un precursor de lo que luego en Marbella se cuida mucho. Marbella es una ciudad afortunadamente bastante cuidada. Habrá zonas que habrá que también cuidarla mejor, pero que Marbella se puede decir que tiene limpieza, que tiene orden, que tiene... Entonces este fue un precursor de ello. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa. Este programa se llama Lo mejor de cada casa. Ajá. ¿Lo mejor de tu casa qué es? ¿A nivel familia o a nivel hogar? Como tú quieras. Bueno, O lo de mejor, todo un poco. bueno, como persona, lo mejor de mi casa que siempre ha habido es mi padre. Para mí mi padre era y sigue siendo, yo tengo una gran devoción a mi padre. Ese como persona.
lo mejor de mi casa, yo me acuerdo de mi casa antigua, que es la que describo ahí de la casa de la botica. Esa descripción que hago de la casa de la botica es la descripción de mi casa antigua, donde tenía un patio precioso, lleno de maceta, que mi madre lo tenía lleno de maceta, y la carnicería estaba delante, que es donde podía estar la botica, por ejemplo. Lo que pasa es que esta botica la ubico yo exteriormente donde estaba la de los Lavisnes, antiguamente. Justamente te iba a decir eso porque el que conozca Marbella sabe que te has inspirado en Lavisne. En la botica de Lavisnes. Pero la parte trasera, la parte de la casa, era la mía, en la que estaba la carnicería, que es la que está en calle Pedraza, que yo tengo la suerte de estar viviendo en la casa que nací, justo en la casa que nací. Qué alegría eso. No, ese me reconforta mucho. Bueno, pues eso es lo mejor de tu casa. Se dice, en el Evangelio, se dice amar al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que para amar al prójimo, lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo. Quererte tú. O sea, que tú eres lo principal y a raíz de ahí viene todo lo demás, ¿no? Esto lo digo porque mucha gente no somos conscientes de eso, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Muchas veces el mala interpretación de la Iglesia es que tú te tienes que abandonar, en el sentido que no puedes ser, digamos, ser egoísta, en el sentido de una persona, ya tienen una persona egoísta, una persona que se cuida, una persona que mira por su vida, toda esa serie de cosas. Eso lo tienen, digamos, y entonces te tienes que dedicar a los demás. Entonces es como, apártate tú y acoja al otro. No. Jesucristo lo dijo muy claro, la caridad empieza por uno mismo. Si tú no te cuidas o tú no haces por ti, ¿cómo vas a tener la sabiduría de hacer por los demás? Tú eres tu libro, tú eres el que tienes que aprender hacia ti y luego hacia los demás. Esto me pueden coger las amigas, después me pueden decir mucho. Bueno, Encarni, pues entonces ya sabes, empieza a coquetear más, tienes que arreglarte más, esto, lo otro, porque me lo dirían así. Yo soy una persona que trato de estar bien, pero muchas veces no. A mí no hay cosa que más me guste, por ejemplo, en el coqueteo, unos tacones. A mí yo veo los tacones y es lo que estiliza una mujer. Va con sus tacones y peinada, ya va arreglada. Lo que pasa es que yo no puedo llevar unos tacones. Yo tuve que estar operada de los pies y tuve que abandonar un calzado coqueto. Bueno, a mí me parece tarea imposible, que tiene mucho mérito, es que las mujeres puedan ir sobre tacones. Yo no entiendo cómo se puede andar sobre... Eso es un meritazo para mí. Hombre, yo creo que... El equilibrio, desde luego. Imagínate los que tenemos vértigo crónico. No puedo, ya ves. Bueno, escribiste de esta obra que hemos dicho anteriormente de teatro, la señorita Clara en busca de un sueño. Sí, en busca de su felicidad. En busca de su felicidad, sí, no en busca de un sueño, de su felicidad. No es muy frecuente publicar teatro. No digo escribir, porque escribir se hacen obras de teatro, pero publicarlos, que se publique como obra literaria. Yo, cuando pasó la entrevista que tuve con Baena y que estaba también Josefina, dice, bueno, pues no me puede escribir, me dice Andrés Baena, no puede escribir algo así, o no tiene algo escrito. Digo, bueno, yo tengo el pensamiento de algo que está cortito, que sería una obra de teatro. Y entonces ya pues me planteó lo de la obra de teatro, porque como me gustan los diálogos, yo a través del diálogo me ayuda mucho a comunicar a los demás. Y entonces ya el teatro tiene mucho diálogo. Y pensé en un sainete. El sainete era un poco también al homenaje a esas personas que trabajan, porque yo he tenido suerte también de tener señoras que venían de Ronda, que estaban viviendo en mi casa, que las tenía para mi madre para ayudar en la casa. Y yo tuve a mi tata María, que esa señora me cuidó mucho también de chica, y tengo el recuerdo tan bueno de ella,
y tengo contacto con ella. Nosotros en Navidades normalmente la llamo, vivía en Ronda, tiene su familia, y esa chica de joven estuvo en mi casa, y yo, en honor a las tatas, para mí fue un personaje bastante entrañable, hice la obra de teatro. La tata es la que resuelve allí todo. ¿Tú crees que en algún momento se representará? Yo he hablado con Anaté Rivera, que es una de las mejores. Esta chica a mí me encanta porque también ella lucha mucho para que en Marbella el teatro tenga su vida y tenga su hueco. Y le di la obra de teatro y le encantó. Le di el sainete y le gustó mucho. Y entonces hace poco la vi y dicen: Carni, que me gustaría hablar contigo porque ya estoy dando clases a adultos o están con un proyecto de adultos en el caso de tu obra. Digo, pues me encantaría, porque una obra de teatro, aunque se lea, tiene que ser representada, porque la vida de un teatro está en las tablas. Claro, porque es un género literario que necesita el complemento de la representación, es cuando está totalmente realizada. Sí, sí. Eso es cierto. ¿Tú eres enamoradiza? Bueno, soy más bien romántica, más que enamoradiza. ¿Encontraste en algún momento el amor de tu vida? ¿Todavía está por Sí, ahí? encontré el amor de mi vida, pero no di el paso. No di el paso, y entonces ya, pues sí he tenido amores, encuentros muy bonitos, pero aquello no podía ser, ni me atreví a plantearlo. O sea, se quedó en un amor platónico, y se quedó ahí. Pero luego sí he tenido compañeros, encontrarme chicos, encontrarme también chicas, en las que yo he podido tener un cariño y tener un afecto, pero como aquello que nos hace, hay que envalentonarse para hacer las cosas. No se puede quedar nadie. Si tú sientes algo, por lo menos dilo a esa persona, porque si no te va a perseguir toda tu vida. Y ese es el momento. Si no aprovechas ese momento, ya el universo no te va a dar otro. Es como perder el tren. Es como perder el tren. Como perder el tren. Y otra expresión castiza que dice: se puso el mundo por montera. Se puso el mundo por montera, sí, exactamente. Te pones el mundo por montera y para adelante. El amor romántico es un invento cultural, ¿no? Bueno, el amor romántico es un sentimiento. Lo que pasa que el amor romántico ahora mismo está como, o sea, le dan tanta importancia al acto sexual, que me parece bien también, que cada uno es libre. Hombre. Le dan tanta importancia al acto sexual que se pierde lo más bonito que le puede pasar a una persona. Lo dijo el otro día María del Monte: lo más bonito que te puede pasar es enamorarte. Ahora, si tú lo reduces todo a la cuestión sexual, te pierdes lo mejor, por lo menos es mi opinión, mi pensamiento. El amor, como se culmina, o sea, si hay un acto de amor, como mejor se culmina es porque haya enamoramiento o porque haya amor. Si tú lo reduces todo a lo que dure duro, es que el amor se va. Mucho cuidado, yo creo que el amor se tiene que cuidar. Si se cuida el amor, no se tiene por qué ir. Qué aburrimiento da el que hechos como el que María del Monte diga que es homosexual sigue siendo noticia. Sí. Es un aburrimiento. Uno dice, es que ya es hora de que no sea tan noticia. Hombre, por favor, es que a estas alturas de la historia, que todavía estemos pendientes de eso, en fin, pero así son las cosas. Sí, sí. Un libro que haya significado algo en tu vida, o que haya significado mucho. Que haya significado mucho, bueno, un libro que me impresionó mucho y me encantó, porque a mí me gusta mucho la novela histórica, pero me encantó ese libro, fue Los pilares de la tierra. Ese libro a mí me impactó muchísimo, será porque me gusta tanto el arte, me gusta tanto a mí me gusta mucho cómo se elaboran las cosas, por eso me gusta tanto la construcción. Entonces en ese libro te narra cómo va paso a paso construyéndose una catedral, y más en aquellos tiempos donde eran tan rudimentarios los elementos para construir un edificio tan grande. Sí, yo creo que Ken Follett tuvo que estar muchos años investigando, sí, recopilando datos. Esa novela se tuvo años de investigación seguro,
Pues mira, a mí ese libro también me gustó mucho. A mí me impresiona mucho. Y de Ana María Matute, El olvidado rey vudú. Ah, pues ya lo leeré. ¿No has leído El olvidado rey vudú? Pues es una novela que merece la pena leerse. Yo la apunto. Con un componente mágico extraordinario. El olvidado rey vudú. Una película. O más de una, claro. Tomates verdes fritos. Me encantó esa película. Sí, que además con Jessica Tandy, que era una de las intérpretes, y que es una historia realmente original. Muy original. Y también la otra etapa de la película, que se ve mayor, y cómo la otra la admira tanto de que se la quiere llevar a su casa para cuidarla. La otra actriz, que es buenísima también, esa actriz. Yo esa película me impresionó, me encantó. Y también otra película, Muerte en Venecia. Esa es una obra de arte para mí. El Luchino Visconti con Di Bogarde. A ver. El viejo profesor que encuentra al final de su vida la belleza. La belleza, la encuentra en un adolescente, en un efebo, en una especie de efebo. Sí, sí. Es una película realmente... Bueno, hay quien dice que es tristísima, que duda cabe en una ciudad... Sí, sí, muy triste, pero está muy bien. De peste, pero está muy bien, es verdad, es una... Muy bien, tiene buen guión, las fotografías son impresionantes. Es una buena adaptación de la obra de Thomas Mann. Y la música de Mahler utiliza, ¿no? Muy buena también. O sea, esa es una de las películas que... Y esta, la de Tomate Verde Frito. Y otra película que, a pesar de lo larga que es, pero que señala mucho el tema histórico de una guerra, de cómo se vive, de estar tan bien a llegar a estar en esa precariedad y todo eso, es la de Lo que el viento se llevó. Claro. Como se hizo en aquel tiempo esa película, la cantidad de extras que tuvo que contar. Esa escena que se ve todos los heridos al pie de la estación. Sí, el episodio de Atlanta. Eso es, vamos, y la interpretación de la actriz principal. De Vivian Leigh. Es que es buena interpretación. Y Olivia de Havilland. Y Olivia de Havilland también. Clark Gable, está excelente también. Pero el papel que hace Leslie Howard. Olivia de Havilland y el papel que hace la Vivian es, vamos, impresionante. Olivia de Havilland, que duró 102 años. Sí, sí. Y tenía buen genio. Tenía buen genio, sí. Aunque ahora como, en fin, hay un grado de, iba a decir de tontería, pero no, esa no es la palabra correcta. Somos muy suspicaces, como en Lo que el viento se llevó, pues hay cierta defensa del mundo del sur, de la esclavitud y tal. Pues ahora esa película está un poco maldita. Sí. Para todos estos grupos. Bueno, sí, ahora empiezan, pero ahora quieren todo lo contrario. Antes se limitaba mucho a lo que había la censura, había censura, y ahora hay censura para lo contrario. Al final son iguales. Al final son iguales Porque lo que no podemos es sacar las cosas, y sobre todo las obras de arte, de su contexto. Exacto, exacto. Y de su momento. Y de su momento. Y de su momento. Una música que sea importante para ti. A mí me gusta el jazz, me gusta mucho el jazz, y me gusta mucho y me divierto mucho con la música de los 80, la música de mi tiempo, porque es la que me hacía bailar. A mí siempre me ha gustado bailar, siempre. O sea, ¿tú ibas a las discotecas? Sí, yo he disfrutado de las discotecas, donde era primero el rápido, luego el lento y luego la rumba. ¿Y a qué discoteca ibas? Pues las primeras que yo fui fue al Kiss, al Olby, y luego cuando pusieron el Joy, que nos íbamos un grupo de amigos que son de Marbella, son todos de Marbella, que estuvieron el otro día. Lo que pasa es que el Joy no duró mucho. No duró mucho, pero yo ahí me guardo muy buenos recuerdos. Lo que he bailado. Yo era bailar, o sea, íbamos a la discoteca, todo el mundo, las copas, se pedía la copa, la mía se derretía el hielo, porque yo estaba en la pista. Claro. Se derretía el hielo por lo mismo. Y ya te sacaban como cuando los niños se metían en la playa y Exacto. las madres le miraban la mano, tenía los dedos arrugados, decía, niño, fuera del agua. A ti se te arrugaban los pies de bailar. Sí, a mí, bueno, yo ya me bebía la de lo que fuera aguado, pero por la sella de haberme... Pues Encarna, ha pasado una hora. Una hora, ¿no? Así que nos tenemos que ir. Bueno, se me ha hecho cortísimo. Claro, porque hemos estado hablando mucho. Mucho tiempo. Bueno, este libro, Hacia el horizonte, vamos a ver si se ve, aquí lo tengo otra vez,
Como se decía antes, en las mejores librerías y plataformas de Internet. Pueden encontrarlo naturalmente en Editorial Algorfa, que es quien lo ha editado. Aunque el día de la presentación yo creo que se vendió media edición. No sé, yo sé que se agotaron. Claro, no me extraña. Si Mucha gente. Pocas veces he visto yo una presentación en el Casino con una afluencia tan masiva que con la presentación de tu libro. No, yo me esperaba gente, porque yo las que me iban diciendo no puedo ir, la iba yo descartando, y después me encontré un grupo entre familiares y amigos, más de 70 personas. Pues sí, estuvo aquello muy bien. Bueno, Encarna, gracias por haber venido. gracias por haberme llamado. Yo estoy ya a la espera de la segunda parte porque hay un montón de cosas que me quiero enterar de cómo Y muy interesante, de cómo evoluciona la familia Urbano. Suerte y éxito. Gracias. A todos ustedes, que sigan disfrutando del verano. En M95 volveremos con lo mejor de cada casa, pero será la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.